En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que todos los elementos que han participado en el plan de Dios llegan a su culminación y cada uno de ellos entra en ese diseño que Dios ha establecido. Me refiero, por ejemplo, a la humanidad. El hombre, ¿qué pasa con el hombre? El planeta Tierra, ¿qué pasa con el planeta? Porque nos describe la palabra del Señor qué pasa con los cielos, qué pasa con Satanás, qué pasa con Israel, qué pasa con los gentiles también. Aquí hay un plan. Y para la creación misma hay un plan. Para los muertos que ya partieron de este mundo. ¿Y qué pasa con los ángeles? En fin, todo esto está diseñado de una manera muy perfecta. Pero indudablemente que nosotros, como hijos de Dios, pues también queremos saber qué pasa con la iglesia, ¿verdad? Porque somos parte de la iglesia. Y sabemos que cuando leemos este libro y toda la Biblia, encontramos que habrá un periodo de tribulación y que también habrá un periodo de una gran tribulación. Y que la palabra del Señor nos habla también en el libro de Daniel de las 70 semanas de Daniel y el pacto que hará Israel y todos esos tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, ¿verdad?, que están establecidos en la palabra del Señor que van a ocurrir, esa cantidad de años que está establecida, ¿verdad? Entonces, a ver, cuando nosotros vemos todo eso, queremos saber qué va a pasar con la iglesia, ¿verdad? Bueno, y algunos dicen que la iglesia pasa por la tribulación. Hay quienes también se atreven a decir que también pasará por la gran tribulación, o sea que muchas de estas cosas sucederán para la iglesia. Esta no es mi posición escatológica, no es mi entendimiento de la palabra del Señor. Yo creo precisamente que la iglesia es llevada con el Señor antes de que estas cosas, esta gran tribulación, sea desatada sobre la tierra. Creo firmemente que Dios guardará a sus hijos, que Dios guarda a la iglesia. Pero es importante que nosotros vayamos acomodando todos estos aspectos que nos habla aquí la palabra del Señor, para que estemos en paz, para que nosotros estemos ciertos de que el amor de Dios es sobre sus hijos y de que Él ha prometido guardarnos de aquella hora, ¿verdad? De aquella hora que ha de venir sobre el mundo. Y bueno, estamos viendo cómo sí se cumplen estas cosas terribles. Estábamos viendo en el capítulo 11 de Apocalipsis. En el video anterior decíamos: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y bueno, pues de alguna manera podemos dilucidar que esto también se refiere a nosotros como iglesia, a nosotros como hijos de Dios. Toda persona que profese fe, ¿verdad? Y que esté en ese perfecto plan de salvación en Cristo Jesús como hijo de Dios, pues también Dios está al pendiente de nuestra vida espiritual. Pero este pasaje también es aplicado a Israel, a esa nación escogida por el Señor, que también tiene su templo, ¿verdad? El templo de Dios, y también tiene su altar, y que, bueno, igual que la iglesia, igual que nosotros mismos, tenemos que tener cuidado del altar, cuidado del templo. Si lo aplicamos a nosotros mismos, este es nuestro templo, este cuerpo es el templo de Dios, ¿verdad? Y el altar, pues, tiene que ser nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ahora, y dice que a los que adoran en Él, bueno, pues Dios es muy justo. Y Él no nada más, tiene sus ojos puestos en los gentiles o puestos en los que no han aceptado el plan de salvación. No, también en su iglesia. También tiene sus ojos puestos en Israel, esta nación que Él formó para su gloria. Y bueno, que les dio mandamientos, les dio instrucciones de caminar en santidad, de que se apartaran, y les dio los estatutos, les dio la ley de Moisés, y tienen mandato de adorar al Señor, Entonces, Dios
en este pasaje, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, también lo podemos aplicar a Israel. Entonces, el juicio de Dios comienza también por su propia casa. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto también está profetizado, ¿verdad? Que, a ver, la iglesia, quiero hablar primero de la iglesia. La iglesia tiene poder y tiene autoridad durante, vamos a decirlo, durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero al final, también la iglesia misma será sacudida, también la iglesia misma estará en peligro, también la iglesia misma sufrirá persecución, en fin. Hay muchos pasajes que así también nos lo revelan, ¿verdad? Y aquí nos dice que la ciudad santa será entregada a los gentiles. O sea, Israel mismo, allá en Jerusalén, ¿verdad? Los gentiles tomarán posesión de Jerusalén en algún momento. ¿Y quiénes son los gentiles? ¿Quiénes pudieran ser? Bueno, las naciones más poderosas de la tierra que no son Israel. Podemos hablar de China, hablar de Rusia, y según todo esto vaya evolucionando, las naciones que en ese momento, ¿verdad?, tengan el control del mundo, ¿verdad?, serán parte de las que tomarán Jerusalén. Aquí nos da un tiempo, ¿verdad?, durante 42 meses. Pues sí, hay cosas que Israel no ha hecho muy bien, ¿verdad? Entonces, pues también viene juicio sobre Israel, ¿verdad? Y así como un cristiano, por ejemplo, cuando no está caminando fielmente con el Señor, Dios permite que sucedan algunas cosas tremendas en su vida, ¿verdad? Algunas amonestaciones de parte del Señor, algunas pruebas de parte de Dios. Igual pasará con Israel. Israel ha sido rebelde muchísimas veces para con Dios y simplemente no aceptaron al Mesías, ¿verdad? Y entonces pues vendrá también sobre esta nación alguna exhortación severa de parte del Señor, y una de ellas está aquí, ¿verdad?, que la ciudad santa, Jerusalén, será entregada a los gentiles durante 42 meses. Pero mira qué hermoso plan del Señor, porque durante esos 42 meses el Señor tiene preparados 2 profetas, 2 testigos, y dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí tenemos, a ver, 2 profetas, 2 testigos del Señor que van a profetizar durante 1260 días. 1260 días es exactamente igual los 42 meses. O sea que los 42 meses que los gentiles estén en posesión de Jerusalén, esos 42 meses tendremos a 2 testigos de parte del Señor profetizando y hablando del Señor. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bueno, estos 2 profetas, estos 2 olivos los llama aquí, y los llama también 2 candeleros, ¿verdad? Están en la mismísima presencia de Dios todos los días, o sea, son enviados por Dios. Claro que va a ser una situación tremenda, pues de hecho están vestidos de silicio, ¿verdad? Ya el silicio pues es pena, es tribulación, es luto. Ya el silicio es en sí mismo pues una situación de mucha prueba, ¿verdad? Entonces dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Tienen la protección del Señor. Son enviados por Dios específicamente para este tiempo. Tienen poder, tienen mensaje del Señor, ¿verdad?, durante este tiempo. Dios los escogió para este tiempo. Y estarán allí testificando, estarán allí profetizando, estarán allí dando palabra para aquel momento. Es como ahorita en este tiempo de pandemia mundial, ¿verdad? ¿Qué papel está jugando la iglesia?
¿qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo debemos nosotros conducirnos en medio de toda esta situación? ¿Y qué del evangelismo? ¿Y qué de la profecía? ¿Dónde están los profetas en este tiempo? Dios tiene palabra profética para este tiempo, la tiene. Así como en este momento del que estamos hablando, Dios tiene allí a 2 testigos que van a estar profetizando y dando palabra a la humanidad. Y dicen, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. A ver, tienen un poder tremendo respaldado de parte de Dios. ¡Qué responsabilidad tan tremenda! Tener poder casi ilimitado, vamos a decirlo así. Poder tremendo de parte del Señor, respaldados por el Señor, confirmados plenamente por Dios, ¿verdad? Y que podrán hacer que, por ejemplo, que no llueva. O bien tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. O tienen también poder, dice aquí, para herir la tierra con plagas, cuantas veces quieran. Tremendo poder de Dios. Dios mismo testificando que está con ellos. Amén. Pero mira cómo va el plan de Dios. Dios, así como a su iglesia nos ha respaldado desde que Él estableció su iglesia sobre la faz de la tierra, al final viene un momento de gran prueba y de gran tribulación también para la iglesia. Bueno, así va a pasar con estos testigos. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, y de esta nos habla también Daniel, y más adelante hay muchos pasajes acerca de esta bestia, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mira nada más. A ver, ¿cómo es eso que Dios durante un buen tiempo los respalda y ellos tienen gran poder? Bueno, pues de pronto sube una bestia que sube del abismo, y esta bestia hace guerra contra estos 2 testigos y los vence. ¿Por qué los vence? Y dice, y los matará. ¿Por qué los vence y los mata? Pues no que Dios estaba con ellos, desde luego, pero en el plan perfecto de Dios, durante un tiempo, Dios les dio un propósito al cumplirse. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, cuando haya acabado el tiempo, ¿verdad? Cuando haya terminado el tiempo que Dios tenía ya determinado sobre sus vidas, entonces serán vencidos y entonces morirán. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. No podemos precisar exactamente cuál será esta gran ciudad donde estarán los cadáveres de estos 2 testigos. Claro, la mayoría dice que es Roma, ¿verdad? Esa es una de las revelaciones que se conocen, ¿verdad? Pero hay más, ¿verdad? Pero precisarla así con una sabiduría exacta y so pena de no estar, dando una revelación equivocada, creo que no podemos determinar así con una perfecta exactitud cuál es esta ciudad, ¿verdad? Pero sí, hay en los estudios escatológicos, pues hay diversas posturas acerca de esta gran ciudad. Pero bueno, ya el hecho de que espiritualmente se le llame Sodoma es terrible, ¿verdad? Y Egipto, bueno, pues Egipto, pues en la revelación así directa, pues es contrario a Dios. Egipto es el mundo mismo, ¿verdad? Bien, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Mira nada más, bueno, leo el versículo siguiente para poder
armonizarlo con este anterior. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ya les traían ganas, ya los tenían bien sentenciados, ¿verdad? Mira, cuando uno permanece fiel al propósito de Dios, se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo que ay de ti cuando los hombres hablen bien de ti. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de nosotros, ¿verdad? O sea, estamos en el mundo, ¿verdad? Tenemos la luz del Señor, tenemos, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y cuando nosotros expresamos esta palabra de Dios, pues no somos muy bien vistos por la gente del mundo, ¿verdad? O sea, de alguna manera, no les caemos bien. Claro que no les caemos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos constantemente hablando del Señor, hablando de arrepentimiento, hablando del pecado, pues desde luego que no les vamos a caer bien. Y sí, se va a hablar muy mal de nosotros. En este caso, al final, cuando estos testigos estaban en el cumplimiento pleno del mensaje de Dios para ese tiempo, ¿verdad? Pues ellos testificaban y esto atormentaba a las personas, ¿verdad? Las atormentaba, de tal manera que cuando la bestia que sale del abismo mata a estos dos testigos, hay fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues todos se alegran porque se murieron los dos testigos, ¿verdad?, que atormentaban a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Una de las maravillosas, manifestaciones de parte del Señor en ese tiempo. ¿Qué sucede? Fueron muertos aquellos dos testigos, están allí siendo la burla de todos durante 3 días y medio, ¿verdad? Y habría que ver si estos 3 días y medio son específicamente así días naturales, ¿verdad? Porque también en la palabra del Señor vemos que un día significa un año, ¿verdad? También. Entonces, bueno, pero vamos a dejarlo en días. Y dice, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Esto es un momento de una de las últimas grandes señales que el Señor hace en todo este tiempo, ¿verdad? Matan a los dos testigos y el Señor mismo los resucita y son levantados hacia el cielo en una nube, ¿verdad? Y aún esto visto por los enemigos, de tal manera que hasta hubo un gran terremoto, ¿verdad? Y bueno, y mueren como 7,000 hombres, ¿verdad? Y hay, pues unos aterrorizados, ¿verdad? Y otros más, pues dieron gloria al Dios del cielo. Y aquí termina el segundo ay. Pues viene un tercer ay, uno de los 3 ayes que aquel ángel dijo, ay, 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 de los moradores de la tierra. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir
a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Indudablemente, ¿verdad? Que esta séptima trompeta, ¿verdad? En el capítulo 11, ¿verdad? La sexta trompeta pues termina también con un gran terremoto, y ahora vemos otra manifestación y otro grande terremoto también en el cumplimiento de esta séptima trompeta. Esta séptima trompeta, ¿verdad? Pues ya nos describe un momento maravilloso, donde el templo de Dios en el cielo es abierto. Aleluya. Y dentro del templo de Dios, el arca del pacto. Esa arca que, bueno, en una simbología o un arca terrenal, pues ahora estamos viendo aquí la mismísima arca celestial que está en el templo de nuestro Dios. ¿Y qué sucede? Que, bueno, precisamente los 24 ancianos que están delante del trono, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pues también se postran delante del Señor, y este maravilloso canto, ¿verdad? También te damos gracias, Señor, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Dice, porque has tomado tu gran poder. El Señor ha tomado su poder. Amén. Y dice, y has reinado. Y se airaron las naciones, ¿verdad? Pero es tiempo de juzgar a los muertos. Como vemos, está avanzando todo el plan de Dios, y ahora viene el tiempo de juzgar a los muertos. O sea, resucitarán los muertos y habrá un juicio establecido por el Señor. También tenemos, pues, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso está escrito, y aquí vemos que si durante mucho tiempo nosotros decíamos, o se nos enseñó diciendo, pues un día vamos a resucitar todos, y en fin, así como se nos enseñaban todas las lecciones desde que nosotros empezamos a conocer este plan de Dios, y diríamos, bueno, pues todavía falta mucho, ¿verdad? O bien, pues el Señor vendrá por su iglesia, el Señor viene por nosotros, ¿verdad? Jesucristo viene por segunda vez, y también, bueno, pues algún día sucederá. Bueno, pues aquí ya estamos en el cumplimiento de todas estas cosas, ¿verdad? Dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas. Amén. Se ha cumplido, ¿verdad? También se nos ha dicho que el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor recompensa, aleluya, amén, bendito sea su nombre. Él nos va a recompensar según la obra que hayamos hecho, amén. Bueno, pues aquí vemos que es el cumplimiento de que esas recompensas sean dadas. O sea, se nos decía que el Señor Jesús vendría, que Cristo vendría, bien, pues aquí se está cumpliendo. Se nos decía que los muertos iban a ser juzgados, pues aquí se está cumpliendo, ¿verdad? Se nos decía que Dios va a dar galardones, pues aquí se está cumpliendo. Amén. Por eso es que Apocalipsis nos da el cumplimiento de todas estas cosas en el plan de Dios. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bien, nos detenemos aquí. Esta gran visión que aparece en el cielo, y que nos deja a ver muchos cuestionamientos.
Hay muchos grandes intentos por interpretar correctamente, de una manera, vamos a decir, exacta, plena, ¿verdad? Todo el significado que está acá, y no se ha podido. No se ha podido determinar a plenitud. De hecho, para empezar, ¿quién es esta mujer? Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? ¿Verdad? Vamos a encontrar desde posiciones de la iglesia tradicional, ¿verdad? Enseñando que esta mujer es María, ¿verdad? Y es muy respetable, quienes así lo piensen, es completamente respetable. ¿Quién es esta mujer? ¿Verdad? Si vamos analizando cada una de las palabras que están acá, difícilmente pudiéramos sustentar que fuera María. Esto no es sustentable. ¿Será Israel? También hay posturas de que es Israel. Y hay más, ¿verdad? Que es la iglesia. En lo personal, ¿verdad? Simpatizo mejor, creo que en lo poco que Dios me da entendimiento con respecto a este pasaje, creo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Cuál alumbramiento? ¿Cuál parto? En este caso, recuerdo yo hace muchos años que escuchaba yo a un varón de Dios muy versado en el Apocalipsis también, ¿verdad? Que él hablaba precisamente que la iglesia aquí estaba a punto de dar a luz la manifestación, ¿verdad? de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos del Señor. Y me parece que es bastante prudente esa interpretación. Ahora, una mujer vestida del sol. ¿Qué es eso de vestida del sol? ¿Y por qué del sol? En los estudios del ADN enseño que el sol representa precisamente al Señor, la luz del Señor, ¿verdad? Y la luna debajo de sus pies. Aquí es donde, yo quiero comentar ¿por qué la luna debajo de sus pies? Eso es muy interesante. ¿Por qué la luna debajo de sus pies? Para esto sí tengo la revelación, sí tengo la interpretación. La luna representa a Satanás. Por allí en los estudios que he comentado del ADN, allí explico más a detalle con muchas escrituras, ¿verdad? ¿Por qué la luna representa a Satanás? Y el hecho de ver aquí a la mujer que tiene la luna debajo de sus pies, otra vez, la luna debajo de sus pies, amén. Esto es una confirmación plena, ¿verdad? De que el poder de la iglesia es tal que tiene a Satanás debajo de nuestros pies, por estrado de nuestros pies, a través de Cristo Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que se ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces la iglesia vestida del sol es la iglesia con las vestiduras de Dios, con la plenitud de Dios, y con la luna debajo de sus pies es con el enemigo completamente derrotado. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Los que dicen, ¿verdad? Los que dicen que esta mujer es Israel, pues hablan de que estas 12 estrellas serían las 12 tribus, ¿verdad? Y los que dicen que esta mujer es la iglesia, pues entonces entendemos también que esta corona son los 12 apóstoles representados en esas estrellas, ¿verdad? Bien, entonces, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bien, esto de las 7 cabezas,
siete cabezas, 10 cuernos y 7 diademas, ¿verdad? ¿Qué representan las cabezas? ¿Qué representan los cuernos? ¿Qué representan las diademas? ¿Verdad? ¿Quién es este dragón? Bueno, definitivamente que estamos hablando de Satanás mismo, ¿verdad? Y bueno, estos 7 cuernos, de estos 10 cuernos, pues también nos habla Daniel por allá, ¿verdad? Que también representan, ¿verdad? A 10 reyes. Entonces, ¿cómo va a ser esta manifestación de este dragón? ¿Y qué hace este dragón? Bueno, pues este dragón dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Recordemos que las estrellas también significan los ángeles y que la tercera parte de los ángeles siguió a Satanás. Entonces vemos cómo arrastra a esta tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, son los demonios que siguieron precisamente a Satanás. Dice, y las arrojó sobre la tierra, precisamente, ¿verdad? Los espíritus inmundos, los demonios, arrojados sobre el planeta Tierra. Y eso fue lo que sucedió desde un principio. Y el dragón se paró frente a la mujer, o sea, Satanás enfrenta a la iglesia. Véalo también, ¿verdad? Satanás se enfrenta a Israel, digámoslo también de esa forma. O sea, yo no estoy negando que la interpretación de que esta mujer también representa al pueblo de Israel, a la nación Israel, sea una interpretación inválida. No, en ninguna manera, ¿verdad? Pero sí estoy plenamente que la iglesia es esta mujer y este dragón es la manifestación misma de Satanás. Y se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Si tratáramos de acoplar esto, por ejemplo, a la revelación de que esta mujer fuese María, pues es impropio, ¿verdad? Es impropio. Entonces, no hay forma de armonizarlo. Y luego dice aquí, ¿verdad?, que y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Persecución sobre la iglesia, persecución sobre Israel. Bien, lo importante es que Dios la va a sustentar. Dios la va a sustentar donde quiera que fuere, a donde fuere atacada, a donde fuere presionada, si es Israel, si es la iglesia. Dios promete que le va a sustentar. Dice aquí durante 1260 días. ¿Corresponderán estos 1260 días también a la manifestación de los testigos? Me parece que en este caso no. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y bueno, pues aquí hay mucho que hablar, hay mucho que aprender, ¿verdad? Ahora vemos cómo este dragón, ¿verdad?, entra en una guerra con los ángeles mismos, ¿verdad?, en este caso con Miguel, ¿verdad?, y los ángeles que acompañan a Miguel. Y de esto, y lo que viene a continuación, bueno, ya se ha terminado mi tiempo. Estoy en el capítulo 12 de Apocalipsis. Nos vamos a quedar aquí en el versículo 7 y continuaremos un poco más adelante. Amén. Con la gracia del Señor. Bendiciones.